Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y nos encontramos nuevamente juntos, escuchando la palabra de nuestro Padre Eterno en esta mañana. El tema de hoy se titula Saúl es elegido rey. El texto bíblico lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 9, verso 2, que dice: Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad del Altísimo. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que el Eterno les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar para la nación. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Yahweh para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes. Y el Creador le dijo a Samuel en 1 Samuel 8:7: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Quedó reprendido el profeta por haber dejado que le afligiese la conducta del pueblo hacia él como individuo. No habían manifestado falta de respeto para con él, sino hacia la autoridad del Padre Celestial, que había designado a los gobernantes de su pueblo. Los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Yahweh no solo menosprecian al hombre, sino también a quien le envió. Menoscaban las palabras de Yahweh. Sus reproches y consejos rechazan la autoridad de él. El divino Creador previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Yahweh había de ser reconocido como cabeza de la nación, y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. En Saúl el Padre había dado a los israelitas un rey según el corazón de ellos, bien parecido, de estatura noble y de porte principesco. Tenía una apariencia en un todo de acuerdo con el concepto que ellos tenían de la dignidad real, y su valor personal y su pericia en la dirección de los ejércitos eran las cualidades que ellos consideraban como las mejores calculadas para obtener el respeto y el honor de otras naciones. Les interesaba muy poco que su rey tuviera las cualidades superiores que eran las únicas capaces de habilitarle para gobernar con justicia y equidad. No pidieron un hombre que tuviera verdadera nobleza de carácter y que amara y temiera al Eterno. No buscaron el consejo de Yahweh acerca de las cualidades que su gobernante debía tener para que ellos pudieran conservar su carácter distintivo y santo, como pueblo escogido del Eterno. No buscaron el camino de Yahweh, sino el propio. Por lo tanto, el Padre les dio un rey como lo querían, uno cuyo carácter reflejaba el de ellos mismos. El corazón de ellos no se sometía a Yahweh, y su rey tampoco era subyugado por la gracia divina. Bajo el gobierno de este rey, iban a obtener la experiencia necesaria para que pudieran ver su error y volver a ser leales a Yahweh. Sin embargo, habiendo el Creador encargado a Saúl la responsabilidad del reino, no le abandonó ni le dejó solo. Hizo que el Espíritu de verdad se posara en Saúl para que le revelara su propia debilidad y su necesidad de la gracia divina. Y si Saúl hubiera fiado en el Eterno, el Padre habría estado con él. Mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Yahweh, mientras cedió a la disciplina de su espíritu, Yahweh
pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Pero cuando Saúl escogió obrar independientemente de Yahweh, el Creador no pudo ya ser su guía y se vio obligado a hacerle a un lado. Entonces llamó a su trono a un varón según su corazón. 1 Samuel 13:14. No a uno que no tuviera faltas en su carácter, sino a uno que, en vez de confiar en sí mismo, dependiera de Yahweh, y sería guiado por su espíritu, que cuando pecara, se sometería a la reprensión y la corrección. Su rey imitaría la pompa y el lujo de otros monarcas, y ello haría necesario cobrar pesados tributos y requerimientos en sus personas y sus propiedades. Exigiría para sus servicios los más hermosos de sus jóvenes. Los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Habrían de llenar las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, segaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacerlas reposteras y panaderas de la casa del rey. Para mantener su regio estado, se apoderaría de las mejores tierras dadas al pueblo por Yahweh mismo. Tomaría los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para hacerlos trabajar en su propio beneficio. Además de todo esto, el rey les exigiría una 10ª parte de todas sus rentas, de las ganancias de su trabajo o de los productos de la tierra. Y seréis sus siervos, concluyó el profeta, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Yahweh no os oirá en aquel día. Por onerosas que fueran sus reclamaciones, una vez establecida la monarquía, no la podrían hacer a un lado a su gusto. Pero el pueblo contestó, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Este tema continuará. Apreciados oyentes, que Yahweh les bendiga. Hasta mañana.